vamos a platicar de un libro del doctor Daniel Amen y es sobre el cerebro y sobre todo lo que nos beneficia, pero también debemos de tener cuidados. Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%. 3, 2, 1, comenzamos. Hoy vamos a hablar de algo que no hemos platicado mucho y es el bienestar de salud en el cerebro. Y lo vamos a hacer basándonos en el estudio que ha hecho un doctor muy famoso que se llama Daniel Amen. La revista Time lo ha puesto 10 veces en la lista de bestseller. Lo ha también propuesto como el psicólogo más famoso en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Y él ha realizado más de 150,000 escaneos de cerebro en todo el mundo, en 42 países, con atletas, con políticos, con gente normal, con todo mundo. Y lo hace una eminencia en cómo ver el cerebro, en esta salud del cerebro. Él se dedica a ser psicólogo de niños, y lo hace en una forma de crear 4 círculos. El círculo biológico, que es qué es lo que tenemos, cuál es la afección, si es depresión, si es rutas suicidas, etcétera, etcétera. También ve el círculo psicológico y lo ve mucho con el entorno, cuál es el entorno de este individuo. También lo ve el círculo social, y es porque él es un creyente de que nuestras amistades pueden influir en nuestras conductas. Si nos juntamos con gente que siempre está deprimida, nos pueden afectar mucho. Y finalmente el espiritual, el círculo espiritual, que es cuál es nuestra misión en la vida, qué es lo que queremos hacer. Antes de pasar a su filosofía, que se llama Bright Minds, que es muy interesante, a mí me gustaría platicarles que él fue el primero en iniciar los estudios a fondo de los atletas, de los deportistas de fútbol americano, y vio el gran daño que tenían con su cerebro al tener estos golpes. Que en el escaneo es el mismo daño que tiene una persona cuando es alto consumidor de cocaína. Es el mismo daño con estos golpes. Y hace muchos estudios sobre esto, y una de las partes de nuestro cerebro que se daña con mayor facilidad es el cerebelo. Y el cerebelo es súper importante. Yo no sabía qué tan importante es hasta leer este libro y ver su trabajo. El cerebelo es el 10% de la masa de todo el cerebro, pero está el 50% de las neuronas ahí. Algo tan pequeño con tanto poder, imagínense, 50% de las neuronas. Y este cerebelo, cuando tenemos un golpe, hay una enfermedad en inglés que se llama cross cerebral diakinesis. Y esto, en palabras castellanas, es de que cuando tenemos un golpe con el lóbulo frontal izquierdo, la parte derecha del cerebelo se apaga y empieza a sufrir daño. Cuando tenemos con la otra parte, en viceversa, son cruzadas y se apagan y causan daño. Pero en el fútbol soccer, cuando pegamos con el balón, con el lóbulo frontal, con las dos partes del cerebelo se apagan y empiezan a sufrir daño. Y aquí viene el daño crónico. Yo no les quiero decir qué deporte hagan sus hijos, pero platiquen con sus doctores de este tema. Esto está comprobado, y en más de miles y miles de escaneos que él ha hecho y estudios muy importantes, existe este daño. Y él habla de otros deportes que pueden ayudar mucho a la estimulación del cerebelo, una pieza tan importante. ¿Y por qué es importante el cerebelo? Antes se pensaba que solamente era para la coordinación. No es así. El que tenga tantas neuronas tiene un objetivo. El 80% de las actividades del cerebelo son para otra cosa completamente diferente al equilibrio. Es para el procesamiento de información rápida y para las emociones. Entonces es una parte crítica.
Y él habla mucho de que deportes de raqueta son muy buenos para el cerebro, estimulan mucho su actividad. También estimula mucho el bailar, esta coordinación que tenemos con una pareja, ayuda muchísimo al cerebro. Los instrumentos, tocar un instrumento es muy importante, pero también aprender nuevas cosas que no hayamos aprendido en la vida, como quizás un nuevo lenguaje, como quizás una nueva experiencia, etcétera, etcétera. Es muy, 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 muy importante. La otra parte que la habla mucho es de los cuidados que debemos de tener. Lo más daña son los altos picos de azúcar en la sangre. Esto es muy importante porque generan atrofia cerebral, comprobado, y también rompen vasos sanguíneos que dañan al cerebro y pueden generar un ataque isquémico. Entonces tengan muchísimo cuidado, hay que cuidar mucho qué comemos, sobre todo esos picos de azúcar. Vamos a pasar a su filosofía para terminar con el capítulo, que es muy interesante. Él habla de Bright Minds, que son 11 letras en estas dos palabras, y cada letra tiene un significado. En la B tiene que hablar con el flujo de sangre, blood flow, y dice que este flujo muchas veces se ve interrumpido porque, y lo ve mucho en niños, cuando tienen acceso a pantallas todo el día, a sus redes sociales, él ve una disminución en el cerebro, y esto es por el flujo de sangre, y esto está comprobado. Tengan mucho cuidado en administrarles este tiempo, ahí está comprobado. También habla mucho de que la R lo pone con retirement o jubilarse, y esta parte en la vida en la que ya la tomamos muy tranquila y nos ponemos nada más a ver tele y estar sentados todo el día, causa atrofia en el cerebro. No hay esa nueva plasticidad de querer aprender algo, de querer una nueva actividad, y ahí se va todo para abajo y vienen enfermedades neurodegenerativas muy importantes. Él sigue con la I de inflamación, inflammation, y la pone que una de las causas fuertes es el acceso a comida rápida y el acceso a químicos en los alimentos. Es lo que él ha visto que basan sus estudios. Y que también ya la gente no come mucho pescado. Ya no tiene acceso a estos omega 3, omega 6, que son muy importantes para la salud. Si no lo van a tener, él sugiere que lo tengan en forma de suplementos. Después, la G tiene que ver algo con la genética, y él recomienda a todos, cuando puedan, hacerse un examen genético para ver qué riesgos inherentes tenemos. En mi caso, cuando yo me hice el examen, yo tengo un riesgo de Alzheimer que me hizo mucho sensibilizarme de cuáles eran las cosas que tenía que hacer para tratar de minimizarlo o alejarlo completamente. Y hoy tengo una serie de estrategias en la alimentación, pero es gracias a esta sensibilización que me dio un examen genético, que yo lo considero crítico, no solamente cuando somos adultos, sino más bien para los niños, y guiarles todas esas estrategias para que minimicen su talón de Aquiles en la vida. El otro viene con la H, y es el head trauma, o los golpes en la cabeza, que ya hablamos, que es el mismo daño que son el acceso a altos niveles de cocaína. Después él sigue con la T y habla de toxinas. Estas toxinas él las pone en todo el medio ambiente. El acceso a la contaminación genera un daño al cerebro importante, pero así también estas toxinas en los alimentos, como los metales, como el aluminio, el parabeno, el glisofato, que causan muchísimo daño. Y esto es la B. En la M, en Minds, empezamos con la M, y él habla de una paz mental en el cual tratemos de evitar lo más que podamos acceso
a las noticias todo el día, que son tan negativas, que causan que nuestro cerebro también entre en un estado de shock y entre en un estado de protección y que cause angustia en nuestro cerebro. Eso lo daña también mucho. La I de inmunidad e infecciones, y habla de una vez más todo este exceso de infecciones que tenemos en el ambiente y en los alimentos. La N, que él lo pone en neurohormone deficiencies y las deficiencias neurohormonales. Y estas él las pone muy ligadas a, se ha demostrado que los golpes en la cabeza también bajan los niveles hormonales en el cuerpo, así como también los químicos en los alimentos. Entonces dice que hay que tener muchísimo cuidado en ellos. Después él habla de la D como en una palabra compuesta de diabesity, que es la unión de diabetes y obesidad. Y este es el mal que hoy nos está quejando de una forma impresionante en los alimentos, en la forma de alimentarnos. Y aquí es increíble, él hizo un estudio y mientras más obeso uno es, el cerebro se hace más pequeño con menos poder neuronal. Y esto comprobado también con sus estudios y sus escaneos. De hecho, él estaba pasado 10 kilos de peso y cuando vio esto en este estudio, inmediatamente ese fue su motivador para bajar de peso. Y la S, el final, y él la pone con screens, este acceso a la luz azul, que hemos platicado mucho aquí ya en el tema de sueño, que esta luz azul nos está quitando la producción de melatonina que nos hace poder descansar bien y dormir bien. Entonces él dice que hay que evitar esto a toda costa. Y eso es Bright Minds, pero ahí les va una sorpresa interesante. Él tiene un sitio que se llama brainhealthassessment.com, que les voy a dejar yo la dirección aquí en las notas. Este sitio es algo que yo les sugiero mucho. Vayan a él, hagan el examen y les va a decir qué tipo de los 16 tipos de cerebro tienen. Si lo contestan perfectamente bien, les va a dar su tipo exacto. Y esto es interesante porque al final les da cuáles son las mejores estrategias para su tipo de cerebro y protegerlo bien. Entonces lo hace algo interesante que pueden tener acceso y platicar con su doctor. Eso acaba con nuestro episodio de hoy. Les doy mucho las gracias y la próxima semana vienen 2 programas muy interesantes. Estén atentos, por favor. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Hasta el próximo capítulo.